dice la Biblia, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6, 15 al 18, dice también lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia? Sí. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso texto. Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¡Qué lindo pasaje! ¡Qué lindos mensajes! Estos textos nos recuerdan a nosotros, en especial Romanos 3:28, dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Maravilloso texto, extraordinario mensaje. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Martín Lutero. Ojo, un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Martín Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Este elemento es importantísimo considerarlo, familia querida, porque la pregunta final de la lección de escuela sabática hace alusión precisamente a algo similar como esto, Entonces se les enseñaba a las personas que dejaran de verse a sí mismos para salvarse. Es que cuando tú te miras a ti mismo, tú te desanimas, de verdad. Bueno, si no me crees, piensa lo siguiente. Analiza tu vida. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios de cambiar? ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios y no hemos cumplido? No hemos cumplido esa promesa. ¿Cuántas veces, familia? ¿Cuántas veces hemos, oye bien, hecho promesas a Dios y le hemos roto? Porque nosotros no las cumplimos. Deja de verte a ti y tu yo pecaminoso. Contempla a Jesús. Eso se les enseñaba a las personas. Deja de verte a ti. Contempla, por favor, a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. ¿Por qué creen que hay miembros de iglesia que dicen, no, yo ya mejor no voy a llegar a la iglesia? ¿Pero por qué no vas a llegar a la iglesia? Porque soy malo. ¿Cuándo te vas a entregar a Jesús? Pues cuando deje de hacer lo malo.
¿Cuándo vas a buscar el rostro de Dios? No, pues cuando yo sea bueno. O sea, la mayoría de las personas que se miran a sí mismos se desaniman. Y a veces por eso dice, yo me voy a bautizar cuando yo sea lo suficientemente bueno. Cuando yo deje de hacer esto, me voy a bautizar. Pero ¿cuándo vas a dejar de hacer lo malo por ti mismo? Pero ¿cuándo vas a cumplir tus promesas tú solo? Tú solo no puedes cumplir las promesas. Necesitas de Dios. Necesitas del Espíritu Santo, familia. Necesitas que Dios llegue y te bendiga con su Espíritu Santo. Por eso, la gracia de Dios nos cambia. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida, empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el ser humano se deja de ver a sí mismo, cuando el ser humano deja de buscar, de fijarse en Dios, mi familia, entonces está listo, está preparado para empezar a aceptar la salvación por la gracia de Cristo Jesús. Cuando el ser humano empieza a estudiar la Biblia, se confronta con la Biblia, cuando el ser humano comprende lo que dice la Biblia y Dios el Espíritu Santo está listo para, ayudarnos a que comprendamos la palabra de Dios, entonces somos transformados por el poder de Cristo Jesús. Es que, familia, nosotros no podemos ser transformados solos. Nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Los reformadores, mi familia. Los reformadores estaban más que listos, más que preparados para atender la invitación de Dios, porque estudiaban la Biblia. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos. ¿Qué pasó aquí, mi familia? Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. Miren lo que les estaba explicando. Los reformadores estudiaban la Biblia todos los días. Los reformadores estudiaban la Biblia para encontrar nuevas verdades. No se quedaron conforme con lo que sabían, no se quedaron conforme con lo que ya estaban aprendiendo, no. Ellos estudiaban la Biblia sistemáticamente para descubrir más verdades. No estaban contentos con su statu quo, o sea, no estaban contentos con lo que ya sabían, no estaban contentos con la experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento. Anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños la leche espiritual, desead como niños crecer.
Mi familia, no se queden estancados, estudien la palabra de Dios. Familia, no nos quedemos estancados, estudiemos la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los reformadores. Sí, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. ¿A poco no es nuestro deseo conocer mejor a Cristo? Si nosotros deseamos conocer mejor a Cristo, familia, no tenemos alternativa. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si usted, al igual que yo, quiere conocer a Cristo Jesús, no tenemos alternativa. Debemos estudiar la palabra, la palabra, la palabra de Dios. No hay otro rumbo, no hay otro camino. Debemos estudiar la palabra de Dios. Ahora, aquí viene lo triste, lo cruel, lo real. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Un precio muy alto por su determinación. Sí, fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados, solo por estudiar la palabra de Dios, solo por intentar conocer un poco más a Cristo Jesús. Ahora, noten la estrategia de Satanás. Satanás sabe que si nos forzara para que no estudiemos la Biblia, probablemente estaríamos más dispuestos a estudiarla, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por estudiar la Biblia. Pero Satanás dice, no, yo no voy a meterme en ese problema. Lo que voy a hacer es que Lore, Ana, Marta, Gina, Rosa, Magda, Martina, Irene, Mario, Carla, Ruperto, lo que yo voy a hacer es que ellos no estudien la Biblia. Pero ya no los voy a perseguir. Solo voy a hacer que tengan otras cosas más importantes que hacer en lugar de estudiar la Biblia. Y vaya que su objetivo, y vaya que su plan le ha salido a la perfección. Porque ha logrado que nosotros, hoy por hoy, dejemos a un lado la palabra de Dios. Todos tenemos mínimo una Biblia en nuestra casa. Pero esa Biblia permanece cerrada. Pero esa Biblia no se abre. Pero esa Biblia está encadenada. Satanás la encadenó. Y hoy por hoy nosotros no la estamos estudiando como se debiera. Por eso, mi familia, hoy por hoy necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hoy por hoy necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Hoy por hoy necesitamos urgentemente estudiar la palabra de Dios. A los reformadores, a los cristianos de la Edad Media, le confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres. Libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Libres, libres. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres. Libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Mi familia, la decisión la tenemos nosotros en nuestra mano. La decisión la tenemos nosotros en nuestra mano. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Vamos a estudiar la palabra de Dios? Esa es la tierna invitación que se ha hecho durante todo este trimestre. Esa es la invitación que se ha hecho durante todo este trimestre. Estudiar la palabra de Dios. No tenemos otra alternativa. Noten que no tenemos otra alternativa. O estudiamos la palabra de Dios o estudiamos la palabra de Dios. No tenemos alternativa. Que Dios nos ayude entonces para comprometernos a estudiar la Biblia todos los días. Padre, esta mañana te damos gracias por el estudio de tu palabra.
Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos amas. Te interesa nuestra vida. Por eso en esta hora queremos pedirte otra vez de tu Santo Espíritu para que nos ayude a estudiar la Biblia. Ayúdanos a estudiar la Biblia. Háblanos, Padre. Háblanos, Padre Celestial. Necesitamos tener interés por estudiar la Biblia. Háblanos, Señor. Háblanos. Bendice a la mamá también de Marta. Mañana cumple 80 años. Gracias. Gracias porque tú estás a su lado. Gracias porque tú has estado con ella. Y oramos para que siga teniendo salud. Oh Padre, encomendamos en tus manos a tus hijos, a las familias que escuchan esta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi familia, que Dios los bendiga en esta mañana. Un saludo especial para Noemí Vega. Un saludo para ti allí en Nanchita. Cuídate mucho y que sigan teniendo un buen día. Que Dios prospere todas sus actividades. Que Dios los acompañe. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.